Y le propongo dividir la conversación en eso. Hablemos de México, por supuesto, desde este tercer aniversario, pero hablemos de lo que usted ve en general en la región, de lo que estamos viendo en países, en lugares, y pues estas preocupaciones que al final de cuentas tienen que discutirse. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, lo veo en buena parte con preocupación, Carmen. Lo veo con preocupación porque en el caso nuestro, en el caso de México, pues todavía la economía no despega como quisiéramos que despegara. Es decir, se anuncia un mayor crecimiento que el que hemos tenido en este año y el año anterior, pero todavía no se siente, yo creo, el efecto de que esto suceda o pueda suceder. Tenemos todavía la presencia de la pandemia y la posibilidad de que ahora con las nuevas cepas se compliquen más las cuestiones. La inseguridad, que sigue siendo uno de los grandes problemas del país. Para no hablar de pobreza, desigualdad, etcétera, que pues son pendientes que tiene todo gobierno, que tiene nuestro gobierno y que tiene sobre todo cualquier gobierno, cualquier partido, cualquier grupo que se precie democrático. Hablemos un poco más de México, un poco más adelante. Le propongo también detenernos en lo que está haciendo focos de mayor preocupación. Tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, tenemos El Salvador. Hay varios puntos donde hay inquietud respecto al tipo de gobierno, digámoslo así, que se está teniendo. ¿Qué ve Cuauhtémoc Cárdenas en América Latina? Bueno, veo por un lado el surgimiento de gobiernos represivos, el de Brasil, por ejemplo, es el gobierno de Bolsonaro, que pues es un gobierno que va yo diría, contra todo lo que uno quisiera que no fuera. Entonces, contra los derechos de la gente, contra el medio ambiente, la selva amazónica, etcétera. Tenemos un gobierno como es el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es un gobierno compartido, no sé quién sea el que mande de los dos. Creo pues que los dos, presidente y vicepresidenta. Yo creo que manda más la vicepresidenta que el presidente, pero sobre todo lo grave es la corrupción y lo grave es la represión que se ha desatado contra toda la oposición. Esto me parece sumamente grave. Y bueno, pues yo veo que en otros países empiezan a organizarse las fuerzas democráticas, volviendo al Brasil, por ejemplo. Parece que se están reagrupando las fuerzas democráticas, que está surgiendo una nueva candidatura de Lula, por ejemplo. No sé si vaya a concretarse o no, pero pues en todo caso es una corriente política que estará en contra de lo que está sucediendo actualmente en Brasil y que seguramente con Lula a la cabeza o con alguna otra personalidad seguramente va a dar un viraje a lo que es la política brasileña, que será muy importante en nuestro continente. Estamos viendo, ingeniero, también en estos últimos días, horas en realidad, lo que está ocurriendo en Honduras, que también ha llamado obviamente poderosamente la atención, la elección del domingo, que ya pues ha sido reconocido el triunfo de Xiomara Castro, aunque iba lentísimo con el conteo de los votos, pero finalmente era tan amplia la diferencia que el contrincante, bueno, el candidato oficial ha reconocido ya ese triunfo. Eso es lo último que hay Eso ahora. Es importante, Carmen, es importante que una candidata, en este caso de corte democrático, y que representa pues el retorno o el rechazo al golpe de Estado que se dio contra su esposo, contra Zelaya, vaya a ser la próxima presidenta de Honduras. Bueno, pues ahí está América Latina y los desafíos que al final de cuentas existen, ¿no? Hay en este momento muchas discusiones acerca de lo que pasa. En Chile estamos viviendo un momento histórico con la configuración de una nueva constitución, una fuerza social muy fuerte, un momento donde vamos a ver qué resulta de la segunda vuelta también. Chile es un foco de atención en la región muy fuerte también. Es muy fuerte, Carmen. Sin embargo, yo quiero confiar, independientemente de cuál pueda ser el resultado de la elección, en la solidez de la democracia chilena. Creo que es algo que tenemos que reconocer, que a pesar de gobiernos con los que uno que pudieran calificarse gobiernos más o mucho más cargados a la derecha, como es incluso el actual, pues hay un respeto a la norma.
hay un respeto a la norma que no estamos viendo, pues sobre todo en los países centroamericanos. Bueno, y escenarios ahí, si gana la derecha en Chile, bueno, existe esa posibilidad que gane la derecha, pero por otro lado la constituyente es una constituyente de izquierda que está reconfigurando toda una constitución. ¿Se puede presentar un fenómeno político en Chile intenso, por decirlo así? Yo no creo, Carmen, yo creo que ahí hay la convicción en un lado y otro, más allá de los deseos de imposición autoritaria que no dejan de existir en cualquier país. Yo confío en la solidez de la democracia chilena y en la institucionalidad de la democracia chilena. Bueno, déjeme, antes de irnos a la pausa y regresar a México, porque México tiene muchas particularidades y me gustaría conocer su punto de vista más amplio. Estamos también en este continente con la relación con el presidente Joe Biden, que no ha cumplido un año todavía, que la relación con México pues es indisoluble, digámoslo así. ¿Cómo ve las cosas después de la era Trump y ahora con la era Biden, México, Estados Unidos? Pues yo veo que el gobierno de Estados Unidos, trátese de republicanos, trátese de demócratas, siempre tratará de que el gobierno de México se pliegue a sus intereses. Sí, lo estamos viendo en la política migratoria, vamos a ver cómo se da finalmente el tratado TEMEC, cómo se consolida, cómo se finiquita, si se quiere, la parte formal, la parte de acuerdos, etcétera. La instrumentación ya. La instrumentación que está pendiente todavía. Pero por lo demás, pues, aceptando estas imposiciones que están a la vista. ¿De la migración? De la migración, principalmente, me parece que es el punto difícil, el punto álgido, por llamarle de algún modo, en la relación actual. Por lo demás, pues las cosas parecen caminar bien. Vamos a ir una buena relación. Yo espero que la recuperación económica de Estados Unidos nos ayude, quizá no como en otros momentos, pero abra también oportunidades para la economía mexicana, etc. Y preocupado porque pues, la delincuencia de aquí seguramente está en buena parte alimentada por la delincuencia de allá. Entonces, esas no significan muchos sobresaltos en un sentido, pero el efecto de una delincuencia fortalecida aquí en México, porque finalmente los grandes mercados de los tráficos, pues están de aquel lado. Regresamos en esta conversación desde Guadalajara, Jalisco, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y bueno, le proponía, ingeniero, una revisión, un balance de lo que ha significado para México el gobierno de López Obrador. Estamos hablando de la mitad del camino, de 3 años, y de una propuesta o de un planteamiento político tan grande como una cuarta transformación, al nivel de la revolución, al nivel de la independencia, en fin, esto que ha puesto el presidente como su lazo para alcanzar. ¿Qué balance hace usted? Mire, Carmen, primero me parece que han faltado definiciones. Esto es, se habla de la cuarta transformación, pero yo diría, yo al menos, yo no pongo a los demás, pero yo no tengo claro cuál es la política económica que se quiere impulsar. No tengo claro cuál es la política internacional, sobre todo hacia América Latina, que se quiere impulsar, buscando, yo diría, lo que ha sido tradicional en la política mexicana, es decir, mayores acercamientos e incluso pasos hacia la integración política y económica con América Latina. Me preocupa que no tengamos definido qué tipo de sociedad quiere realmente configurarse, hacia dónde queremos que vaya la sociedad, porque lo que estamos viendo son enormes desigualdades que siguen creciendo, una pobreza que en este mismo gobierno pues ha aumentado en varios millones de personas en condiciones de pobreza, esfuerzos que no veo claro, por ejemplo, para que puedan cumplirse universalmente los ciclos obligatorios de la educación. Entonces, la misma debilidad que nos está mostrando nuestro sistema de salud con todo esto, con esta pandemia que
pues se ha presentado en el mundo, que ha golpeado a todo el mundo, pero que a nosotros nos ha golpeado muy fuertemente porque somos el, no sé, cuarto país o por ahí de fallecimientos, en número absoluto de fallecimientos. Entonces, pues esta es una situación preocupante y, como digo, una economía que no crece si no se genera empleo formal, si no tenemos los recursos suficientes para impulsar el desarrollo. Mucho hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad, mucho y muchos, desde diferentes posiciones, de la necesidad de una profunda reforma fiscal. Es decir, si no tenemos recaudación suficiente, pues no hay que invertir en el desarrollo, y esto no se inventa. Nos faltan proyectos regionales. A mí todo esto me preocupa porque son indefiniciones o ausencias de definición, que quizá es más grave, en cuanto a que no sabemos hacia dónde se quiere ir. Importantes los proyectos grandes que se están llevando a cabo, el tren transísmico, el ferrocarril transísmico, me parece que es importante. Otros programas que tiene el gobierno son importantes, la elevación del salario mínimo, etcétera. Me parece que son pasos hacia adelante, pero los efectos que estamos teniendo, pues más pobres, más diferencias en el ingreso, economía con muy lento crecimiento, inseguridad, violencia, etcétera, pues son preocupantes y no puede decirse otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la violencia, de la presencia de la delincuencia organizada, pues aparentemente se sigue haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace 20 años. Y si uno hace lo mismo, pues el efecto va a ser el mismo. Entonces, habría que buscarle. Yo no tengo la receta en la mano, pero habría que buscarle para que la lucha contra la delincuencia, que es además yo diría un reclamo general en el país, pues tuviera mejores efectos, ¿no? Bueno, son muchos los temas. Déjeme preguntarle sobre un balance que se puede hacer en relación al gobierno de López Obrador. Uno de los puntos principales que ha lanzado como aportación a la historia es el combate a la corrupción. Colocar el tema de la corrupción como un tema central en la historia de México y acabar con ella. ¿Qué piensa de ese punto en específico? Mire, pienso que es muy importante combatir la corrupción. Me parece que esto es fundamental y es elemental hacerlo. No veo todavía los resultados o suficientes resultados. Creo que ahí hay un fuerte rezago todavía por lo que uno escucha o conoce de casos que se presentan, casos de los que se habla, etcétera. Y además es importante la lucha contra la corrupción, pero yo diría que no es suficiente, no basta. Es decir, ¿dónde está la inversión productiva? ¿Dónde están los programas de desarrollo regional? ¿Dónde están los programas de integración de los ciclos productivos? Es decir, el brindar mayores capacidades para las universidades públicas. No podemos aceptar que haya rechazados en las universidades públicas, y esto requiere pues de un esfuerzo muy, muy importante, tanto del Estado como de la sociedad. Tenemos una pausa, ingeniero Cárdenas, y regresamos en la parte final. Bueno, muchos temas van a quedar pendientes, pero también le preguntaré desde ahorita y ya me contará qué piensa en términos del ejercicio democrático en México. Hablemos también de eso, la llegada de López Obrador, la llegada de una nueva fuerza política dominante como es Morena en estos momentos, ¿qué ha significado para efectos del ejercicio democrático en México? Claro que la democracia es muchas cosas, pero pienso en elecciones, pienso en transparencia, pienso en una vida diaria democrática. Volvemos después de la pausa. Sí, todo el tiempo, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le preguntaba sobre el tema de la democracia en México. Bueno, tenemos 3 años de gobierno, faltan 3, pero ya una sucesión adelantada, está demasiado rápido el juego, o muy adelantado el juego político para la sucesión. ¿Cómo ve Cuauhtémoc Cárdenas este momento político electoral? Mire, veo también con preocupación, Carmen. Primero porque los partidos, ninguno, ni el del gobierno ni los demás, tienen una propuesta integral de cómo sacar al país de los problemas que actualmente está viviendo.
si hablamos de las personas que han sido mencionadas como eventuales candidatos presidenciales, bueno, ¿cuál es Son Sheinbaum y Ebrard, básicamente. y Y Ricardo Monreal, bueno, ¿y cuáles son sus propuestas? ¿Sí? Es decir, una propuesta no puede ser, yo voy a seguir haciendo lo mismo que hace Andrés Manuel. Digo, esa no puede ser una propuesta política. Bueno, ¿qué es lo mismo que hace Andrés Manuel? Entonces, nada más que nos lo expliquen. Y por el Pero otro, la continuidad no es una propuesta política per se, es, genérica. es una propuesta política, Carmen, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con los rezagos? O, cómo se visualizan. Y por el otro lado, los partidos de oposición, pues es todo contra el presidente. Es decir, un lado todo a favor del presidente y por el otro lado todo en contra. Polarización es el tema. Polarización, pero ninguno nos da una propuesta de cómo, es decir, cómo vas a atacar la inseguridad. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Esto es, ¿se va a seguir haciendo exactamente lo mismo? Bueno, incluso platíqueme qué es lo mismo. Entonces, a mí eso me preocupa, que no tengamos propuestas. Quienes aceptan poder contender por la presidencia de la República, pues dicen, bueno, yo quiero estar en la boleta de Morena o fuera de la boleta de Morena, o bueno, de acuerdo. ¿Y qué más? Incluso diría yo, ¿quién me acompaña en esto, no? Si estamos pensando en regímenes de un solo hombre, de una sola persona, mujer u hombre, pues bueno, yo diría, también me gustaría ver quién está acompañando a los demás, porque pues esto de que dime con quién andas, ¿no? Nos vamos, ingeniero. Déjeme cerrar con el tema de cómo ve el mapa en México, porque tuvimos elecciones intermedias hace no mucho y bueno, pues la Ciudad de México, usted gobernó, usted fue el primer jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, electo. ¿Cómo ve este mapa político electoral que ha quedado en la República? Bueno, veo una presencia muy importante de Morena, veo disminuidos a los demás partidos y quiero pensar, Carmen, que esto se debe en buena parte a la falta de propuestas. Esto es lo único que nos han presentado los partidos, son candidatos. Entonces, claro, uno vota por aquel que cree que lo va a hacer mejor, pero faltan las propuestas, yo insisto en ello. Pues sabremos de seguir hablando, si me lo permite, ingeniero Claro Cuauhtémoc Cárdenas. Carmen. Gracias por estar estos minutos en CNN aquí desde Guadalajara en esta fecha, 1 de diciembre. Y bueno, pues al público que ha seguido esta transmisión, gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y lo esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.